Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra y muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de venciendo la enfermedad. Los seres humanos experimentamos, según la Biblia y por la experiencia práctica, tres tipos de enfermedad. La enfermedad que es por una causa puramente biológica, que puede ser por el descuido de nuestra salud o por el desgaste natural del cuerpo físico. Ese es un tipo de enfermedad. Luego está la enfermedad que es el resultado de una situación emocional, que científicamente le llaman psicosomática, pero que la palabra de Dios nos habla que es el resultado del pecado, como desobediencia a vivir en lo que la palabra de Dios nos aconseja, nos guía. Y tenemos un tercer tipo de enfermedad que es para la gloria de Dios, como sucedió con el hombre que era ciego y que se encontró con Jesús, que tenía 27 años de ser ciego, y el Señor lo sana. Toda enfermedad viene a constituirse en una prueba de nuestra fe, sea el origen que sea, y alrededor de ella se va a establecer siempre una batalla, sea que lo creamos o no, sea que lo veamos o no, pero hay una batalla alrededor de la enfermedad entre lo que la palabra de Dios dice y lo que dice la carne, el mundo y los demonios. Recordemos que en Juan 10:10 el Señor dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir, mas Él ha venido para que tengamos vida y vida eterna, y eso establece o determina una batalla, que es una batalla espiritual y que debemos ganar en lo espiritual. El día de hoy vamos a centrarnos en la enfermedad que más que un problema físico es un problema espiritual. La palabra de Dios en el Salmo 32:5 se refiere a ella, igual que en el Salmo 38, versículos del 1 al 3. Dice en el Salmo 32:3-5, notemos esto, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y eso es enfermedad física. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, y esto es emocional. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí vemos que el pecado afecta lo espiritual, lo emocional y lo físico. Y en el Salmo 38, versículos del 1 al 3, también dice la palabra: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahí volvemos a encontrar los tres elementos de ese tipo de enfermedad: el elemento espiritual, el elemento biológico y el elemento emocional. Hoy nos vamos, como mencioné, nos vamos a centrar en la enfermedad que más que un problema físico es un problema espiritual, aunque lo que aplica para una también aplica para todas las demás. La enfermedad, en el caso de la enfermedad emocional, es el resultado de una fortaleza, de un patrón de pensamiento repetitivo, obsesivo, que está anidado en el fondo de nuestro corazón, que nos lleva al pecado, y al callar el pecado, eso produce la enfermedad física. Dice, de hecho, los científicos de alguna manera refrendan un dicho popular que dice que cuando el alma calla, el cuerpo grita, y grita a través de esa enfermedad. Si no nos liberamos de ese pecado y de esa situación emocional, que mediante la confesión y el arrepentimiento se producirá una enfermedad física, o puede ser también que una enfermedad física se agrave
por nuestros pensamientos, por nuestros temores, por nuestra negatividad, etc. Es también un hecho comprobado científicamente que el ambiente emocional que rodea a una persona enferma determina la velocidad de su sanidad o determina la prolongación de la enfermedad. Puede ser también respecto a una sola enfermedad repetitiva o a varias enfermedades que constantemente afectan la salud de la persona. Esa fortaleza que determina estas enfermedades o que va asociada a estas enfermedades puede ser puede ser es una herencia de la vieja manera de vivir, una herencia de la vieja manera de pensar, que aún queda en nuestra mente como resultado de la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. No solo se trata entonces de vencer la enfermedad una vez, sino se trata de que eso podría ser en nuestras propias fuerzas, pero se trata de eliminarla de nuestra vida de una vez y para siempre. Y no solo se trata de quitar el fruto malo del árbol, sino se trata de sanar el árbol. Usted puede quitar el fruto malo de un árbol y aparentemente se soluciona el problema, pero en la siguiente cosecha se va a volver a producir el fruto malo. ¿Por qué? Porque el problema no está en el fruto, el problema está en la raíz. El fruto depende de la raíz, lo que hay que sanar es la raíz, hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es vivir fuera de la voluntad de Dios, es vivir en la desobediencia a Dios, vivir en el pecado, porque cualquier desobediencia a Dios es pecado, es fallar en el blanco de vivir en la voluntad buena, perfecta de Dios. Y esas fortalezas que están en nuestra mente son un problema espiritual, es un problema del hombre interior que solo se puede solucionar espiritualmente. Y la Biblia nos lo dice muy claramente en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5, la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En segundo lugar, la palabra nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos fortalezcamos en el Señor, esto es en su palabra y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo, para que podamos vencer todas las acechanzas, las maquinaciones, los dardos de fuego del maligno y podamos estar firmes en el día malo. Y para ello, en primer lugar, necesitamos haberle entregado nuestra vida a Cristo Jesús. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, para él son locura, porque se deben discernir espiritualmente, y el discernimiento espiritual solo viene cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, que como nuestro Señor y Salvador, que lleva asociado que el Espíritu Santo, que nos da el discernimiento espiritual, viene a morar en nosotros. La Biblia dice que separados de Dios no lo podemos hacer, en Juan capítulo 15, versículo 5. Por ello, en primer lugar, como mencioné, necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo y como Señor y Salvador, porque es en Él también que tenemos las armas para vencer y destruir esas fortalezas y todo lo que ello implica, argumentos y mentiras que las sostienen. En segundo lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. La palabra dice Proverbios 18:21 que el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra boca. Y también la palabra nos dice en Romanos capítulo 4 versículo 17 que si creemos, entonces lo hablamos.
¿Y qué es lo que necesitamos, en principio, qué es lo que necesitamos hablar? Necesitamos hablar, lo que la palabra de Dios dice que somos, que tenemos y podemos. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta en la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, nos habla de que las armas, aparte de la protección, las armas de la armadura de Dios son el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, como nos enseña Romanos capítulo 10, versículo 17. Y también nos enseña que el arma ofensiva de la armadura de Dios es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, de tal manera que toda nuestra batalla en contra de esas fortalezas gira alrededor de la palabra de Dios. Y tanto la fe como la palabra implican conceptos básicos de los que necesitamos apropiarnos. En primer lugar, que separados de Dios nada podemos hacer. En segundo lugar, que usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia dice que somos hijos de Dios, no personas enfermas. En tercer lugar, podemos lo que la Biblia dice que podemos. Y Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, podemos vencer la enfermedad. Y en tercer lugar, necesitamos creer, atesorar y hablar que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y la palabra de Dios, como vamos a ver, nos dice que usted y yo lo que tenemos es la salud integral de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la enfermedad, que nos sirve como espada y como escudo? En primer lugar, en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios dice: ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nos damos cuenta, aquí está la sanidad. Aquí nos dice que Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestra sanidad integral. ¿Por qué? Porque él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sanidad espiritual. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sanidad emocional, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanidad física. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, la palabra también dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí nos habla de creer, atesorar y obedecer la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí lo que nos está hablando es de la necesidad del temor del Señor para apartarnos del mal. Y la palabra de Dios también nos dice en Proverbios que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. En Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice precisamente esto: panal de miel son los dichos suaves, sanidad al alma y medicina para los huesos. Y los dichos sabios son o suaves son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suavidad para el alma, o sea, bienestar en el alma, y medicina para los huesos, sanidad física. En Mateo capítulo 8, versículo 17, dice la palabra, para que en relación a Jesús,
para que se cumpliere lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores a la cruz del Calvario. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios dice: quien llevó, hablando de Jesús, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, usted y yo necesitamos tomar estas palabras que hemos leído, por lo menos Isaías 53, versículos 4 al 5, Éxodo 15, 26, Proverbios 3, 7, Proverbios 16, 24, Mateo 8, 17 y 1 Pedro 2, 24, creerlos en su corazón, repetirlos, memorizarlos, atesorarlos en el corazón, hablarlos constantemente cada vez que venga esa sensación de enfermedad, tomar estos versículos y comenzar la batalla por su sanidad. Cada vez que venga el dolor, cada vez que venga el pensamiento de enfermedad, sus enfermedades no son suyas. Ya esas enfermedades, ya Cristo las tomó para sí y las llevó en la cruz del Calvario para que usted sea sana y sano. Así que lo que necesitamos es creer lo que dice la palabra de Dios, sostenernos en lo que dice la palabra de Dios y esperar el tiempo en el cual el Señor nos va a sanar, porque todo tiene su tiempo debajo del sol, y la palabra de Dios dice que Él hace las cosas hermosas en su tiempo, en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 11. Entonces necesitamos fortalecernos siempre en nuestra fe para poder vencer la enfermedad. Y como digo, también hay algunas enfermedades que son una cuestión de una prueba de parte de Dios de nuestra fe, como la de este ciego que estuvo ciego 27 años, o que están esperando una circunstancia especial de parte de Dios para la sanidad, como el cojo en la puerta de la Hermosa, que muchas veces pasó Jesús por ahí, pero no fue Jesús quien lo sanó, sino fueron Juan y Pedro después de la resurrección de Jesús. Así que usted y yo lo que necesitamos hacer es creer lo que dice la palabra de Dios y sostenernos en lo que dice la palabra de Dios, no viendo las circunstancias. La palabra dice también que Sara, a pesar de ser estéril y a pesar de que ya había pasado su tiempo de fertilidad, ella le creyó a Dios, no viendo su cuerpo, sino creyéndole al invisible, no viendo las señales de su cuerpo, sino creyéndole al invisible, y quedó embarazada de parte de Dios de Isaac. Y eso fue una batalla que ella sostuvo durante 25 años. Quiso tomar atajos, no funcionaron, y todo fue hecho en el tiempo de Dios. Con esto también quiero hacer una observación. No quiere decir que no acudamos al médico, pero lo que no podemos hacer es descuidar lo espiritual y dejar de creer en lo que dice la palabra. El médico puede ser también una forma que Dios use para sanar, o por lo menos para paliar el dolor, el malestar, mientras el Señor opera la sanidad que necesitamos. Así que el hecho de que seamos personas de fe y creamos en nuestra sanidad no implica que desechemos la medicina, porque al final de cuentas también la medicina es una obra del Señor. El Señor puso, dice la palabra, que todo lo que es de Dios, por Dios y para Dios, y dentro de ello la medicina también está incluida. Así que sin dejar de ir al médico y sin poner nuestra fe en el médico, podemos ir al médico manteniendo nuestra fe en el Señor, que al final es el que le da la sabiduría también a los médicos y los guía para que ellos encuentren la razón de nuestra enfermedad y la puedan aplicar la medicina necesaria, o por lo menos paliar el dolor mientras llega la sanidad que el Señor está proveyendo para nosotros. Así que
Afirmémonos en la palabra, necesitamos afirmarnos en la palabra. Muchas veces no sabemos cuál es realmente el origen de la enfermedad, pero si es un origen espiritual, si es una fortaleza, si es un pecado, el Señor tiene la respuesta. Y lo primero que necesitamos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y volver la espalda por si esa enfermedad fuera, si no sabemos el origen, por si fuera por la razón de alguna enfermedad, falta de perdón, amargura en nuestro corazón, etc. Lo que necesitamos es pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, aún por aquellos que desconocemos, que Él nos revele la razón de la enfermedad, pero sobre todo poniendo nuestros pies sobre la palabra de Dios, y la palabra de Dios obrará en la sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. El Señor nos quiere sanos integralmente. Dice Pablo que aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando de día en día, nuestro hombre interior se va se va fortaleciendo igualmente de día en día. Y lo que usted y yo somos es ese hombre interior. El cuerpo es solamente el estuche que tenemos, en el cual vivimos acá en la tierra, pero nuestro verdadero ser es nuestro espíritu y nuestra alma, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que somos espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere darnos la sanidad integral, y usted y yo necesitamos librar esa batalla por esa sanidad, como también librar la batalla por cada una de las cosas, promesas y bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque tenemos un enemigo que hace todo lo posible por robarnos, matar y destruir nuestras bendiciones. Por ello necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en la palabra y en el Espíritu, para recibir esas bendiciones y esas promesas de parte de Dios. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grande y ricamente el día de hoy. Les recuerdo que tenemos otra perla a mediodía. Les invitamos de una vez para que se conecten con nosotros y seguir creciendo en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro fortalecimiento en la palabra. Bendiciones, que tengan un lindo día y un abrazo para cada uno.